اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta sesión sobre corrientes y escuelas teológicas del Islam, nos ocuparemos de un grupúsculo, surgido en el seno de la comunidad musulmana y más precisamente dentro del seno de la comunidad chiita. Ya habíamos aclarado anteriormente, antes de comenzar a hablar de los wahabitas, que si bien estamos tratando corrientes y escuelas teológicas del Islam, vamos a tratar también aquellas corrientes, tendencias, grupos, sectas que surgieron dentro del seno de la comunidad islámica, y lo cual ya merita que sean tratados dentro de esta discusión, de estas charlas, más allá de su pretensión de ser grupos legítimamente islámicos o no. Vamos a hablar del grupo conocido como los Shaykhía. ¿Quiénes son los Shaykhía? Shaykhía es el nombre que se le da a los seguidores del Sheikh Ahmad Ahsa'i. ¿Quién es el Sheikh Ahmad Ahsa'i? El Sheikh Ahmad Ahsa'i nació en el año 1666 de la Égira lunar y murió en el año 1241 de la Égira lunar. Él nació, se llama precisamente Al-Ahsa'i porque nació en Al-Ahsa, que es región que se encuentra al este de la península arábiga y que hoy en día está dentro de lo que se da en llamar Arabia Saudita. Fue, desde tiempos antiguos, es un centro, es una región que reúne a comunidades chiitas. Y hoy en día, es una provincia en el este de Arabia Saudita, en la costa occidental del Golfo Pérsico. Sheikh Ahmad Ahsa'i a los 5 años ya comenzó a memorizar el Sagrado Corán con su padre, el Sheikh Zainuddin al-Ahsa'i. Ahí mismo aprendió la literatura árabe y las ciencias preliminares de los estudios islámicos. Ya desde muy joven ya tuvo estas tendencias al esoterismo, ya tuvo tendencias se creía dotado de un poder y capacidad para interpretar las aleyas del Sagrado Corán y tener una comprensión más allá del común de las personas. Él mismo dice que tuvo unos sueños siendo muy joven, y que las lecciones que aprendía de esos sueños le daban un poder para comprender la religión, un increíble poder para comprender la religión. Y los consideraba a estos como sueños inspiradores. Luego de que por indicación o por lo que le orientara uno de estos sueños, se convirtió en una persona dedicada a la adoración, a la reflexión
y él aseguraba obtener la respuesta a sus preguntas, a sus propias preguntas y cuestionamientos en el sueño, siendo los mismos imames de Ahlul Bayt, los imames del chiismo, quienes a través de esta vía le daban las respuestas. En el año 1186 de la Híjira, en simultaneidad con las revueltas, con los ataques de los sauditas, de esta tribu de salteadores de caminos, que era la familia Saud, y que se hizo de gran parte del poder en la zona de Najd. Recordemos que la zona de Najd es el centro de lo que hoy es Arabia Saudita. Y en esta época en la cual se dedicaron a atacar a los demás musulmanes, sobre todo aquellos que adherían al chiismo. Recordemos que habíamos hablado acerca de los ataques del grupo de los wahabitas a las ciudades de Karbala y después en reiteradas oportunidades a la ciudad de Najaf. Bueno, fue en estos años, en el año 1186, junto con estas revueltas o ataques dirigidos por Abdul Aziz ibn Saud a la ciudad de Al-Ahsa, él se dirigió a las ciudades de Karbala y de Najaf. Y allí mismo estudió con grandes sabios del chiismo. Sabios como el Sheikh Wahid al-Behbahani, el Sayyid Ali Tabatabai, el Sheikh Mirza Mahdi Shahristani, el Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum, el Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita, todos grandes referentes del chiismo, sobre todo este último, el Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita, rahmatullahi alayhi wa alayhim ajma'in. Que la paz de Dios, que la misericordia de Dios sea con todos ellos. El Sheikh Kashif al-Ghita, autor de numerosos libros, un autor muy famoso dentro del chiismo. Y de todos ellos tuvo lo que se llama una ijaza. Ijaza significa una autorización para transmitir de ellos. Una autorización también implicaba que una persona había estudiado con esos grandes sabios y que había tomado el conocimiento de ellos. Él obtuvo esas ijazat serían todas esas autorizaciones. Y de esta manera comenzó a tener renombre como un religioso con estudios islámicos elevados. Al-Ahsa'i, además de las tradicionales disciplinas de al-Fiqh, la jurisprudencia, el usul, los principios de la jurisprudencia, el hadith, las diferentes disciplinas que abarcan el estudio del hadith, también tuvo estudios detallados, específicos y minuciosos respecto a tibb, la ciencia de la medicina, en este caso la medicina islámica, al-nujum, la astronomía y las matemáticas, al-riyadiyat. Y también asimismo ciencias esotéricas o conocimientos esotéricos como la numerología y otras disciplinas de esta índole, además de haber profundizado en la filosofía. Vemos que era una persona realmente bastante versada en varios temas. En el año 1209, a causa de haber surgido una epidemia de peste en la zona del Ahsa, volvió hacia la zona del Ahsa, y en el año 1212 otra vez se dirigió a los sagrados centros del chiismo que se encuentran en la ciudad de Najaf y Karbala.
Luego se dirigió a la ciudad de Basra, a Basora, y ahí es que dispuso su lugar de residencia permanente. Fue en estos tiempos que comenzó ya a enunciar postulados poco ortodoxos, raros, para el chiismo y para el Islam en general. Todo lo cual lo hacía con un lenguaje colmado de signos, números, un lenguaje se puede decir que hasta codificado. En el año 1221 otra vez se dirige al Atabat, o sea, los lugares sagrados de Karbala y Najaf, y después de allí se dirigió a la ciudad, bueno, se propuso dirigirse a la ciudad de Mashhad, en el norte del Irán actual, de los límites del Irán actual, los territorios de Persia eran mucho mayores que aquellos límites en los cuales se restringe Irán hoy en día. Mashhad se encuentra en lo que actualmente es el norte de Irán, en la provincia del Jorasán. Dirigiéndose hacia el Jorasán, se detuvo en la ciudad de Yazd. La ciudad de Yazd, bueno, ahí se encuentra la famosa la Persépolis y las ruinas de las antiguas civilizaciones persas, las más famosas. La gente de Yazd lo recibió realmente con muchos honores y le pidieron que se quedara de manera permanente con ellos. A lo cual él aceptó, solamente que fue a la ciudad de Mashhad primero a visitar el santuario del octavo de los imames del shiismo, el imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam, y volvió y se estableció en la ciudad de Yazd. Bueno, ahí el entonces Shah de Irán, Fatah Ali Shah, lo invitó para que vaya a Teherán. Él no quería ir, él quería alejarse de la figura del Shah, pero el Shah insistió y bueno, finalmente él fue. Bueno, tuvo un periplo así a lo largo de su vida, donde realmente no estuvo muchos años de manera permanente en un mismo lugar. En el año 1237, que cuando también se dirigía a Mashhad, también se detuvo primero en la ciudad de Qazwin. Y ahí, bueno, sucedió lo mismo, la gente le pidió que se quede, que se estableciera ahí. Y es ahí donde ya enunció cuestiones, encontrándose con una firme oposición ya de los sabios chiitas. Ya fueron encuentros frente a frente con sabios chiitas, donde ya no eran rumores o cosas que se decían de Sheikh al-Ihsai, sino que directamente los sabios lo estaban escuchando de él. El primer sabio con el cual tuvo un enfrentamiento académico fue con el Sheikh Mullah Muhammad Taqi Burghani, conocido como el tercer Shahid. Era uno de los sabios más célebres y de renombre de la ciudad de Qazwin. Entonces, todo comenzó como un diálogo muy amable acerca de las posturas y los postulados de Sheikh al-Ihsai. Y bueno, cuando Sheikh al-Burghani vio o escuchó directamente de él algunas cosas, directamente consideró que eso estaba muy alejado de las creencias del chiismo y del Islam. Ya veremos después cuáles son las creencias que sostiene esta corriente, que es la de los Sheikhiyya. Bueno, esto llevó a que hubiera una especie de enfrentamiento verbal
El gobernador de Qazwin quiso conciliarlos, hizo otra reunión, pero fue para peor. En esta otra reunión incluso Sheikh Gorgani ya llegó a considerarlo incrédulo abiertamente. Y esto se desparramó. Esta noticia se desparramó, se difundió. Y bueno, y mucha gente se dividió entre aquellos que apoyaban las nociones y opiniones de Sheikh al-Esai y la mayoría de las personas que lo rechazaban, ateniéndose a lo que dijeron estos sabios que se enfrentaron a él. Hubo también un grupo de sabios shias que realmente no consideraron que él haya dicho cosas que implicaban la incredulidad, que implicaban el kufur. Entre ellos el famoso jurista Haj Muhammad Ibrahim Kalbasi. El Kalbasi consideraba que estos sabios que criticaron al Esai realmente lo criticaron por su falta de preparación en temas de gnosis y en temas de filosofía, porque la formación que dan los seminarios religiosos es más que nada una formación en jurisprudencia. Y ya eran los sabios, ya por motus propio, donde buscaban, incluso hasta hace muy poco tiempo, hasta hoy en día, las cosas siguen de la misma manera y se consideran materias prácticamente adicionales o añadidas o anexas a las disciplinas de los seminarios religiosos, todo este tipo de cuestiones que al fin y al cabo son necesarias para un religioso para tener una opinión global sobre el Islam. Más que nada, si se exponen ante la opinión pública como sabios del Islam. Sheikh al-Kalbasi dijo que realmente los demás no entendieron muchas de las expresiones que usó al-Esai, ¿no? Y el lenguaje producto de las disciplinas de filosofía, numerología, astronomía y todas estas otras disciplinas que el Sheikh al-Esai manejaba. Entonces trató de darles una interpretación a todas estas cuestiones que se decían de él. Finalmente Sheikh al-Esai de Karbala se fue a Karbala, después de Karbala se fue a la Meca, pretendiendo llegar a su lugar de nacimiento, que es al-Ihsa, y en medio del camino, en cercanías de la ciudad de Medina, en el año 1241, falleció y se encuentra hoy enterrado en el cementerio del Baqi, frente a la mezquita del profeta del Islam. El Sheikh al-Esai dejó muchas obras, siendo la famosa de ellas un libro llamado Jawami' al-Kalim, lo que engloba las palabras o lo que reúne las palabras, y sobre todo una explicación o comentario de él a la Ziyar al-Jami' al-Kabira, a la salutación denominada el Jami' al-Kabira, en el cual el 12º imam, a través de escrito, había hecho llegar a sus shías una muy larga y emotiva salutación para el imam Hussein. Bueno, también fue autor de otros libros, libros de poesías, explicaciones de poesías, explicaciones de libros de otros sabios, que no tiene sentido ahora sin mencionar su nombre, desde que la mayoría no están al alcance de los lectores de habla hispana. Las creencias. Bueno, ¿cuáles son las creencias principales por las cuales se considera a los seguidores de Sheikh al-Esai, llamados al-Sheikhía, como un grupo aparte? Siendo que incluso algunos los consideran alejados del Islam y otros los aceptan en el Islam, pero dicen realmente deberían reformular algunas de sus cuestiones.
Entre las creencias de Sheikh al-Islam. Primero, él tenía la convicción de que todos los conocimientos reales, los conocimientos y nociones reales y legítimos se encuentran con el profeta del Islam y con la familia del profeta del Islam, con Ahlul Bayt, los inmaculados de su familia, a quienes llamamos terminológicamente Ahlul Bayt. Y solamente se puede descubrir estas realidades o tener acceso a estas nociones legítimas a través de las personas de Ahlul Bayt, procurando su mediación. Es procurando su mediación que ellos pueden llegar a infundirnos esa inspiración. Él no creía que realmente el razonamiento por sí mismo sea suficiente para comprender todo lo que implican estas realidades. Que el razonamiento se limita a... Es algo muy importante el razonamiento, es muy importante el intelecto porque nos da las bases para edificar un sistema de creencias legítimo, ordenado, sistematizado. Pero para este mismo razonamiento nos dice que hay un mundo al que nosotros no alcanzamos o que hasta ahora no hemos tenido acceso. Por lo tanto, no podemos llegar a ser ni siquiera... no podemos inferir ni imaginar ni hacer ninguna comparación con algo relativo a ese mundo, pues no conocemos nada de ese mundo. Y la única manera de tener acceso a estos conocimientos esotéricos, estos conocimientos ocultos, el acceso a las realidades que realmente rigen el universo, es a través de las personas de Ahlul Bayt. Esto lo explica sobre todo en muchos párrafos de su explicación de la Ziyara al-Jami' al-Kabira, de esta salutación Jami' al-Kabira, de la cual ya hemos hablado. En uno de esos párrafos dice, si nosotros creemos que el intelecto puede realmente alcanzar nociones religiosas, es simplemente una imaginación y el conocimiento real solamente es una ilusión y el conocimiento real solamente llegaremos a obtenerlo a través de la guía y de la luz de los inmaculados de Ahlul Bayt. Bueno, estas palabras ya de por sí daba para muchos la pauta de que él hacía una exageración con respecto a las personas de los imames de Ahlul Bayt. A este respecto, él, pues, puesto que había estudiado en profundidad libros de gnosis, libros de filosofía, tenía críticas muy fuertes contra el gran gnóstico, el célebre gnóstico Muhyiddin ibn Arabi. Muhyiddin, el nombre Muhyiddin significa vivificador de la religión. Muhyiddin ibn Arabi, a quien él llamaba Mumituddin ibn Arabi, como un apodo, el que realmente asesinaba la religión, no el que la vivificaba. Y él hace una crítica sobre todo a las nociones de Wahdatul Wujud, de unidad de la existencia, de la forma en que la planteaba Ibn Arabi, y también hacía críticas al filósofo Shia Mullah Sadra por haber seguido a Ibn Arabi en muchos de sus afirmaciones. El Esai llegaba a la conclusión que finalmente el intelecto no le era posible comprender muchas de las realidades, sobre todo las realidades esenciales de la vida y del universo. Él daba mucha importancia a la depuración del alma, a la depuración interior, para de esa forma lograr develamientos místicos. Y es por eso que él tenía prácticas de ascetismo y prácticas gnósticas que eran similares a las que realizan los ascetas en la religión.
Con respecto al tema del Ma'ad, al tema de la resurrección, él sostenía que la resurrección, bueno, y este es precisamente el tema por lo cual este otro sheikh, el sheikh al-Gorgani, finalmente lo terminó tildando de incrédulo. Bueno, porque esta opinión sobre los imames podría llegar a interpretarse como que sus personas, o al ser inmaculados, Dios Todopoderoso ha creado este mundo y realmente ha dispuesto al ser humano ideal como Jalifa fil ard, como vicerregente en la tierra. No cualquier persona. Este mundo está lleno de criminales, este mundo está, y las personas comunes, hay muchas que, bueno, la mayor parte de las personas comunes no han desarrollado sus virtudes a un grado como para decir vamos a ser el califa de Dios en la tierra. Cuando Dios le dice a los ángeles voy a disponer un califa en la tierra, obviamente se refiere al ideal de ser humano. Y ese ideal de ser humano se encuentra en los profetas y en los imames de Ahlul Bayt. Y es por eso que ellos han llegado a ese grado de fe y creencia, por lo cual su comportamiento es un comportamiento inmaculado. Y en todo caso, todos estos hadices, cuando hablan de la realidad del ser humano o de que el mundo fue creado para el ser humano perfecto, decimos que fue creado para los ma'sumín, que fue creado para ellos y precisamente por ellos, y que si no hubiera sido por ellos, el mundo no tendría razón de ser, porque nosotros no llenamos los requisitos como para que el mundo sea creado por nosotros o para nosotros. En ese sentido, se puede llegar a interpretar las palabras que muchas veces se refieren en la gnosis, en la mística, a las personas de Ahlul Bayt. Y él en todos casos lo que hacía era dejar la puerta abierta a estas interpretaciones. De alguna manera, había una forma de justificarle esas exageraciones para algunos no. Lo que estoy ahora con estas palabras es explicando lo que algunos dicen cuando lo justifican, porque hay muchos sabios del Islam y sabios shías que realmente piensan algo muy similar, si bien no expresado directamente. Y aún así, estos otros sabios shías nunca llegaron a decir que el intelecto únicamente sirve al ser humano cuando tiene la inspiración de Ahlul Bayt. Eso no lo dijo absolutamente nadie antes. Y ese es precisamente el punto de partida para considerar erróneo lo que, bueno, la primera de las creencias sobre la que hemos hablado. La segunda es acerca de la resurrección. ¿Cómo se dará la resurrección en el día del juicio final? ¿La resurrección será una resurrección espiritual o también será una resurrección corporal? Este es un tema que ha preocupado o ha ocupado a muchos de los teólogos y filósofos musulmanes y no musulmanes a lo largo de las épocas. Sobre todo en los temas de filosofía, este es un tema que se vuelve un poco complicado cuando los filósofos hacen sus clasificaciones del ser y la nada, el ser entre ser necesario y ser contingente, y lo que es imposible, más se habla de la imposibilidad de lo que pasó a ser la nada, vuelva a ser, porque lo que es nada es simplemente eso, nada. Nosotros podemos hablar de la nada porque estamos hablando de un concepto abstracto, pero lo que realmente es la nada es nada, como no existe algo a partir de lo cual pueda volver. Por lo tanto, una resurrección donde una persona que pasó a la nada o un cuerpo que pasó a la nada vuelva a estar, significa una nueva creación, que en todo caso es similar, tiene las mismas dimensiones que ese cuerpo que alguna vez existió, pero nunca se puede decir que es el mismo cuerpo, filosóficamente hablando. Esta es una cuestión que llevó a decir al gran filósofo Avicena, por mi método filosófico, que es el método del Mashá, el método de los peripatéticos, que
el cual heredó de Aristóteles, por supuesto, reformulándolo y manteniéndolo dentro de los límites del Islam, o ajustándolo a los límites del Islam. Dice, según mi método, hay 3 cosas por las cuales no podrían ser. Primero, que Dios conozca los detalles de los asuntos. ¿Por qué? Porque eso significa que en Dios habría entre el continuo acontecer de los sucesos, un continua percepción o conciencia de sucesos que se van dando, por lo tanto eso mismo ya implicaría un movimiento, aunque sea un movimiento abstracto, no un movimiento real, de algo que no se sabe a algo que se sabe, o algo que a pesar de que se sabía que iba a suceder, saber que ahora aconteció y que ahora está por acontecer, y en el momento de su acontecimiento haya una nueva percepción. Bueno, todo este movimiento, en Dios es imposible el movimiento, porque el movimiento es algo propio de la materia. Son cuestiones filosóficas. Avicena dijo, hay 3 cosas que no puedo establecer con mi filosofía. Uno, que Dios conozca el detalle de las cosas. 2, la resurrección corporal, porque lo que pasó a ser la nada no puede otra vez ser. En todo caso, lo que puede existir es la resurrección espiritual, o sea, el alma que surja y aparezca en otro lugar, o en este mismo lugar, pero no su propio cuerpo. Bueno, y existía una tercera postura también de Avicena. Pero, a pesar de que no puedo demostrar eso con mi filosofía, las creo porque soy musulmán. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, así como Avicena planteó esto, hay muchos otros sabios que planteaban estas cuestiones. Uno de que la planteó fue al-Ihsai, que estudió filosofía, estudió gnosis, estudió. Con todos sus estudios, él llegó a la conclusión que realmente el cuerpo, como uno se imagina que es, no vuelve a este mundo. Y para no contradecir al Islam y a las narraciones, donde la resurrección también será corporal, él hace una división y dice, nosotros tenemos 2 tipos de cuerpos. Tenemos un cuerpo que viene del... Ya estamos entrando en muchos detalles que exceden a esta clase. Hay 2 tipos de cuerpo. Un cuerpo que viene del mundo de Hurtilia o Hartalia. Es la denominación que daban los filósofos iluministas musulmanes, sobre todo Sohravardi y otros, al mundo Alamul Mithal, al mundo de las ideas, el mismo mundo de las ideas platónicas, para el que estudió o tiene nociones o está familiarizado con la filosofía iluminista de Platón. Y en hay un cuerpo que pertenece a ese mundo, y hay otro cuerpo que pertenece a este mundo de los elementos, siendo el cuerpo real y original el que pertenece a ese mundo, que es el mundo del Barzakh, el mundo de las ideas. Y que en todo caso, en el más allá, cuando se dé la resurrección, el que resucitará será el cuerpo relacionado a ese mundo. Hace una diferencia entre los vocablos árabes de Jesem y Jasad, donde dice que Jasad, las 2 tienen traducción de cuerpo en castellano, pero en árabe sería la diferencia ínfima que hay entre los 2, sería lo siguiente: Jasad es el cuerpo ligado a lo material. En cambio, Jesem es el cuerpo ligado al ser humano, por lo tanto, Jesem puede no llegar a tener no llegar a estar limitado por las 3 dimensiones. Tener forma, pero a lo mejor no llegar a ocupar un espacio. Y es por eso que el cuerpo de las personas en el Barzakh, o el cuerpo de las personas en el día del juicio final, seguirá siendo un cuerpo, pero un cuerpo de esas características. En resumen, está negando que en el día del juicio final una persona sea resucitada con el mismo cuerpo que tiene en este mundo.
Y es precisamente a eso a lo que se refieren las religiones, cuando hablan de la resurrección tanto corporal como y espiritual. A pesar de las vueltas que haya dado, finalmente estaba negando y daba su posición negativa, o su respuesta negativa al objeto de controversia. Y esto recuerda la teoría del kasb de Al-Ash'ari, cuando decía que realmente Dios es el que realiza las acciones, solo que uno tiene la voluntad de realizarlas en el mismo momento que se dan. También es una explicación que no tiene sentido. Al fin y al cabo, ¿es Dios el que realiza o no? ¿Es el hombre que realmente es el responsable o no? La responsabilidad. Bueno, son respuestas muy forzadas para explicar una postura. Y esta fue la causa principal por la cual los otros sabios chiitas de ese entonces consideraron que se había salido de los límites, que se había extralimitado. Otra de las creencias es la creencia en el imamato. Bueno, todos los shias creemos en el imamato. Solo que la creencia en el imamato, él consideraba a la figura del imán, que tenía una figura trascendente, no solo como guía y orientador en este mundo, o inmaculado, cuya condición humana, cuya condición de humano que alcanzó la perfección, es algo, podemos decir, es algo para lo cual fue creado este mundo, porque realmente este mundo, como dice Dios a los ángeles, dice ciertamente que dispondré en ella, dispondré un vicario en la tierra, y los ángeles les respondieron a Dios, dispondrás en ellas a quien derrame sangre y la corrompa, y Dios les dijo, yo sé lo que vosotros ignoráis. Y cuando Dios le enseñó a Adán los nombres y les hubo dicho los nombres, ellos les dijo que se prosternen ante ellos. La interpretación shia es que esos nombres eran los nombres de Ahlul Bayt, porque era precisamente lo que tiene que ver con el tema. Les mostró realmente esas personas que merecían tener la condición de vicario de Dios en la tierra, los profetas y los imames, por su condición de inmaculados. Pero el Sheikh Al-Esai dijo que realmente ya los imames tenían un rol en la creación del mundo. Bueno, y esta es una de las cuestiones por las cuales los otros sabios shias ya lo consideraron, que él cayó en el gulú. ¿Qué es el gulú? El gulú es la exageración, y que se convirtió en uno de los gulat, una de las personas que siguen a las sectas exageradas o que exageran con respecto a los imames de Ahlul Bayt. Por ejemplo, ellos consideraban que Dios, después de crear a los ma'sumín, a los inmaculados, les dio a ellos la prerrogativa de la anuencia y voluntad divina. Por lo cual, bueno, el Sheikh Al-Esai, recordemos que había estudiado filosofía también, y usa aquí ya la terminología, la terminología peripatética de Aristóteles, del sistema peripatético, en el cual habla de las causas de los cuatro tipos de causas, que son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Y considerando que todas estas causas se reunían en los imames de Ahlul Bayt. Él creía que porque Dios dispuso en ello su voluntad, siendo su acción equivalente o sinónimo de la voluntad divina, es por eso que son los ma'suminos, son los inmaculados, quienes con su propia voluntad han creado este mundo. Ellos decían, ellos reúnen las condiciones, los inmaculados, para ser la illa al-fa'iliyya, ser la causa eficiente. La causa eficiente para la creación de las criaturas, puesto que ellos son el fin para el cual fue creada la creación. Tienen el vicariato de Dios en la tierra. Como Dios mismo dice en el Sagrado Corán, voy a disponer un vicario en la tierra.
Ellos, bueno, a través de su luz, a través de su accionar, de su forma de ser, de sus personas, es que infundían al-illa al-maddiyya, o sea, la causa material para la creación. A causa de su aspecto y forma es que infundieron al-illa suriyya, o la causa formal, y puesto que ellos son el modelo y el ejemplo, también conforman al-illa al-ghayya, o sea, la causa final, tanto para los seres humanos como para el mundo. Vemos que aquí también, ya indudablemente, con estos enunciados, abiertamente, este hombre cayó en lo que se llama el gulú, o la exageración. Estas son las creencias principales por las cuales consideraron que el Sheikh al-Ihsa'i, digamos, se distinguió de los chiitas duodecimanos y se considera a sus seguidores o los que siguen esta creencia como una corriente aparte. Bueno, la sheikhía se dividió después también en varias corrientes. Después de que él falleció y fue enterrado cerca de la ciudad de Medina, ocupó su lugar el Sayyid Rashti, Sayyid Kazim Rashti. Es más, muchos dicen que realmente muchas de estas ideas exageradas, como son explicadas, son realmente producto de las enseñanzas de Sayyid Kazim Rashti, y que él realmente es el que las atribuyó al Ihsa'i. El Ihsa'i en todo caso hizo alusión a algunas cuestiones que podían ser justificadas o interpretadas, si bien realmente le haya faltado precisión en la formulación de algunas nociones, usando terminologías ajenas a las que eran familiares a los sabios chiíes de ese entonces. Y que en base a esos malos entendidos que podía dar el lenguaje que usó el Sheikh al-Ihsa'i, es que este Sayyid Kazim Rashti es quien realmente sistematizó todo esto como una creencia, en la forma de las creencias que yo acabo de mencionar. Este Sayyid Kazim Rashti tuvo alumnos, y bueno, cada uno de los alumnos pretendió después de Sayyid Kazim Rashti tener la jefatura del grupo, por lo tanto se dividieron entre los seguidores de Mirza Ali Muhammad, apodado el Bab, la puerta, y volveremos sobre él en la próxima sesión cuando hablemos del Babía, que es el preludio de los Bahá'ís. Que no son un grupo islámico, pero que los trataremos su conformación por, al fin y al cabo, al haber surgido del seno de una comunidad musulmana chiita. Otro de los grupos eran los seguidores de Haj Muhammad Karim Khan. Bueno, no voy a dar datos aquí de cuando fallecieron, de cuando nacieron. Estaba otro grupo de seguidores de otro de los alumnos de Sayyid Rashti, que se llama Muhammad Baqir Khandaqabadi. En general, los sheikhíes se encuentran en la zona del Azerbaiyán actual y en la zona de Kermanshah, ya en Irán actual. En la zona del Azerbaiyán también se subdividieron en tres, ya no tendencias o corrientes, en tres taifas, o sea, en tres clanes. Está la familia llamada familia Hujjatul Islam, está la familia llamada familia Siqatul Islam, y está la familia Ihqaqi. Y esos serían los tres grupos. Los shías, los sheikhíes de Kermanshah se diferencian de los sheikhíes de Azerbaiyán en varias cuestiones.
La primera de las cuestiones que se dividen es que los sheikíes de Kermán siguen las enseñanzas que hablan de 4 rukun, de 4 pilares en la existencia, donde el primer pilar es Dios, el segundo pilar es el profeta, el tercer pilar es los imames, y el cuarto pilar es el Shia perfecto. Y que todas esas narraciones que dicen que la tierra no puede estar sin un ser perfecto, no se refieren al imán, porque el imán... esa es una de las creencias de la sheikía, que el imán Mahdi, con él sea la paz, se encuentra oculto, pero no en este mundo, sino en el mundo de Harkulia o Hirkalia, que es el mundo del Barzakh, donde está con un cuerpo acorde a ese Barzakh, y que cuando las narraciones dicen que, por ejemplo, los cuerpos de los profetas o de los imames se mantienen incólumes, se refiere a ese cuerpo, porque realmente en este mundo todo lo que está asociado a la materia tiende a la destrucción. Y entonces él estableció la idea de 4 pilares. El primer pilar es Dios, el segundo pilar el profeta, el tercer pilar son los imames, y el cuarto pilar es el Shia, en el sentido del Shia completo o el Shia perfecto, y que en cada tiempo siempre tiene que haber un Shia completo o perfecto, y es al que ellos buscan y consideran un sabio o el referente a seguir. Es buscar sería como la idea de los sufíes de buscar el polo, el qutb, este sheikh sufi que es el que los dirige. En cambio los shia de Azerbaiyán no, los shia de Azerbaiyán niegan de que haya esto de un cuarto pilar. Incluso consideran, es más, los shia de Kermán consideran esto como principios de la religión. Los shia de Azerbaiyán dicen no, el Sheikh al-Esai habló de 5 principios como se habla en el shiismo normalmente, o sea, creer en el monoteísmo, en la justicia divina, en la profecía, el imamato y la resurrección. Bueno, realmente no quería hablar tanto sobre el tema de la sheikhía. Simplemente son grupos minoritarios que existen ahora en Azerbaiyán y que existen en lugares como Kermanshah, en Irán. Se siguen considerando islámicos, pero islámicos con interpretaciones. Realmente hay que forzar un poco las interpretaciones, porque al fin y al cabo creen en Dios, creen en el Corán, creen en que el profeta del Islam es el último de los profetas, es el sello de los mensajeros, creen en los imames, pero como imames. Y si uno puede llegar a interpretar que esa condición de que Dios creó todo por ellos, bueno, también tenemos dentro del shiismo estas narraciones, que Dios creó todo por ellos en su condición de seres que llenaron las condiciones del ser humano completo y perfecto, por lo cual fueron inmaculados, y donde su creación, antes de su creación corporal, ya existen diferentes versiones en el mundo del shiismo, donde todos los seres humanos, si fuimos creados o no antes de este mundo, existe lo que se llama Alamul Dhar, que es el mundo del cual todas las almas venimos. Y si todas las almas venimos a este mundo, como Dios mismo dice en el Sagrado Corán, y de cuando extraje del espinazo de los hijos de Adán a su descendencia, y les hice testificar, ¿acaso no soy vuestro Señor? Y todos dijeron que sí. Bueno, en esta ley del Sagrado Corán nos da a entender que todos los seres humanos, antes de nacer en este mundo o antes de estar en el feto de nuestras madres, ya teníamos una existencia antes de esta vida. Y teniendo en cuenta esas ideas, con diferentes versiones que incluso dentro del mismo shiismo se consideran, es que no hay ningún problema con la creencia de lo que el alma de los imames ya existía, o que es antecedente. Y sobre todo, si consideramos eso, no que la personalidad tal como surgió en este mundo ya existía, sino que existía su realidad, la realidad muhammadiana, por ejemplo. La realidad muhammadiana ya existía antes de que nazca el profeta, y la personalidad y hechos y acontecimientos que forjaron la personalidad, conductas, dichos y hechos del profeta. Esos ya son temas que escapan a este estudio. Este estudio no es de teología, menos de teología profunda.
pero podemos decir que de alguna manera pueden llegar a interpretarse algunos de estos dichos exagerados de Sheikh al-Hsai. Y por eso pues, se consideran musulmanes, sobre todo a estos que reconocen los 5 principios. Aunque no deja de haber sabios que siguen condenando estas ideas y creencias y consideran que no se congenian con el Islam original muhammadiano y que lamentablemente dio pie al surgimiento de otras corrientes mucho más exageradas todavía que veremos en las próximas sesiones, como son el Babía y los Bahá'ís. Ya directamente ni siquiera ellos pretenden ser considerados dentro de los musulmanes, lo cual veremos en las próximas sesiones. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.